empezar mostrándoles una imagen, a ver si está por ahí. Bien. ¿Se ve? Bien. ¿Qué me dirían? Yo les pregunto, ¿qué me dirían si yo les digo que a esa foto la sacamos al mediodía? Falso. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser sacada al mediodía esa foto? No, a ver, como en la clase, a ver, hay que levantar la mano. A ver, dale, Mariana. La sombra es demasiado larga. ¿Están de acuerdo con Mariana? ¿Sí? Si fuera al mediodía, ¿dónde tendría que estar la sombra? No escuché, pero creo que es mejor no haber escuchado. ¿Han visto las sombras al amanecer? Que uno va caminando y dice, mira cómo adelgacé. ¿Ah? Se ve larga la sombra, claro, porque el sol está en un ángulo bajo, entonces la sombra que se proyecta es muy larga, pero a medida que van pasando los minutos, el sol se va levantando, y hablo de minutos porque literalmente es así, no son minutos, y esas sombras se empiezan a cortarse, y esas sombras que parecían tan largas se empiezan a hacer cada vez más cortas hasta que finalmente, no sé si es un auto, no proyecta sombra hacia ningún lado, toda la sombra está debajo, o si estamos caminando nosotros, solo vemos apenas alguna sombra nuestra, de nuestros hombros, porque ya todo quedó bajo nuestros pies, porque el día se hizo perfecto, porque llegó al mediodía, ¿no? Así que quiero que des una miradita más a esa imagen, porque el escritor de los Proverbios dice lo siguiente. Podemos encender las luces. Proverbios 4:18. El camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más, decí conmigo, cada vez más, hasta que el día alcanza todo su esplendor. Amén. Dice, el escritor del proverbio está diciendo, la vida del justo es como la luz del amanecer, que va brillando cada vez más hasta que finalmente el día llega a su esplendor. El camino del justo, el camino en la Biblia habla del estilo de vida, habla de la forma de vivir. Dice, la forma de vivir de los justos va siendo cada vez más brillante, más luminosa, ¿sí? Y después, además de eso, dice que brilla cada vez más hasta que el día es perfecto, dice alguna versión, o hasta que llega a todo su esplendor. Entonces, lo compara el escritor del proverbio, Salomón, compara la vida de los hijos de Dios con el amanecer. Y debe ir en aumento y debe haber cada vez más luz. No dice que se llegará a un punto donde se mantenga, no dice que a veces avanza y a veces se detiene, no, dice que continuamente, sin detenerse, la luz va en aumento. ¿Se entiende la figura? ¿Sí? ¿Cómo? Dice Filipenses. Es Proverbios 4:18, perdón. Proverbios 4:18. ¿Está bien? ¿Retrocede la sombra? No. ¿Retrocede la luz? No. La luz siempre va en aumento, brilla cada vez más. Y hoy quiero hablarte de la necesidad de que nosotros examinemos nuestra vida y que podamos ver cómo están esas sombras en nuestra vida. Porque el problema es que no en todos los hijos de Dios, y no quiero hablar solo en tercera persona, yo también tengo que incluirme en esto, que no siempre vemos en nuestra vida ese aumento continuo, porque según la palabra de Dios, el incremento debe ser continuo. Usando la figura de este proverbio, si pasa el tiempo, si son simbólicamente hablando las 7, las 9, las 11 de la mañana y sigue estando la misma claridad que a las 6 de la mañana, algo no anda bien. ¿Me va siguiendo la iglesia? El paso del tiempo en la vida espiritual implica que se supone que ya nuestra luz vaya en aumento, que las sombras vayan siendo cada vez más cortas.
Si la sombra no se está haciendo más pequeña a medida que pasa el tiempo, si no está habiendo más claridad en nuestra vida a medida que pasa el tiempo, algo no está andando bien. Podemos aprender cosas, podemos servir a Dios, podemos saber cosas, pero debería haber una evidencia y es que las sombras deberían ser cada vez más cortas. Y sombra lo uso en sentido figurado de la ignorancia. Sombra lo uso en sentido figurado del pecado, de la inmoralidad, de aquello que no corresponde a la imagen de Dios. ¿Bien? Entonces nuestras sombras deberían ir disminuyendo porque la luz va en aumento. ¿Bien? ¿Hay más luz en tu vida que hace un año? 3 amén. Está bien, yo no condiciono la respuesta. ¿Hay más luz en tu vida que hace 5 años? Debería. Las sombras deberían ser cada vez más cortas. Y mi sermón esta mañana, porque es lo que espero atacar con la palabra de Dios, es sombras demasiado largas. Sombras demasiado largas. Creyentes que ya están en su hora 10, 11, 12, pero siguen teniendo sombras demasiado largas, como si recién hubieran amanecido. ¿Por qué es un problema que nuestras sombras sean demasiado largas? Bueno, porque Dios espera que las sombras disminuyan en tu vida. Cuando Dios nos salva, Él espera, hay una expectativa paternal de que sus hijos tengan cada vez menos presencia de oscuridad, menos presencia de pecado en su vida. La sombra no puede ser demasiado larga, debe ir acortándose en forma continua. Matías, pero me enseñaron que Dios nos ama de manera incondicional. Dios nos ama incondicionalmente. Nada de lo que hagamos bien o mal va a hacer que Dios nos ame más o nos ame menos. Pero los que somos padres sabemos que más allá de que nuestro amor por nuestros hijos es incondicional, el hecho de que nos agrade o no nos agrade cómo viven nuestros hijos es otra cosa. ¿Me siguen los padres? ¿Sí? Que Dios te ame incondicionalmente no quiere decir que le agrade que haya pasado mucho tiempo y sigan estando las mismas sombras que hace 4, 5 o 20 años atrás. Esa frustración la expresa Pablo a los creyentes de Corinto, porque no avanzan en su desarrollo. Los creyentes ya deberían estar viviendo ciertas cosas y no han avanzado. Las sombras están, decí conmigo, demasiado largas. Entonces Pablo le escribe esta carta y les dice, capítulo 3, verso 1 y 3 de 2 a los Corintios. Pablo les dice, tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros, se pelean entre sí. ¿Acaso no demuestra eso que los controla su naturaleza pecaminosa? Les tuve que hablar como si pertenecieran al mundo. ¿Qué significa eso? Como si todavía no hubieran recibido el Evangelio. Les tuve que hablar como a niños en Cristo. ¿Qué significa eso? Como si recién conocieran a Cristo. Se supone que ya no debería hablarles como a niños, pero todavía tengo que hablarles como a niños. Todavía, está resaltada la palabra todavía. ¿Por qué? Porque es una palabra, pero también es un mensaje para ellos. Cuando uno dice, ¿todavía no te levantaste? ¿Qué me está diciendo? Ya deberías haberte levantado, ¿no? ¿Todavía no empezaste a estudiar? Es que ya se supone que por la hora que es, por la altura del año a la que estamos, ya deberías haber empezado a estudiar. ¿Ah? ¿O no? Pablo les está diciendo, a esta altura del partido, como decimos, a esta altura del partido, yo no tendría que estar hablándoles de estas cosas. Pero todavía, decí conmigo, todavía, les tengo que hablar así, porque todavía están siendo gobernados por su naturaleza de pecado. No les está diciendo Pablo que ellos no tendrían que fallar jamás. No les está diciendo que tendrían que ser perfectos. Pero dice, hay cosas que a esta altura ya no tendríamos que estar hablando.
Y les dice, tienen celos entre ustedes. Celos, a ver, los celos, en el lenguaje del amanecer, los celos en un cristiano, ya según Pablo, por cómo lo expresa acá, los celos ya ahí tipo 6:30, 7 menos cuarto de la mañana, ya tendrían que haber desaparecido. Pero Pablo dice, son las 10:30 y tienen celos entre ustedes. Peleas entre ustedes. Pablo dice, máximo a las 7 ya esa sombra tiene que haber desaparecido. Pero son las 11:30 y sigue habiendo peleas. ¿Cómo puede ser que estando a la altura de su vida, desde que conocieron al Señor, desde el amanecer, todavía sigan estando estas cosas en ustedes? Dios espera que las sombras disminuyan en nuestra vida. Y una de las cosas que espero es que podamos salir de... A veces naturalizamos. Bueno, un creyente lleva 20 años de creyente, pero todavía tenemos que seguir hablando de la importancia de perdonar. ¿Qué les parece? Puede ser que una persona que lleva 20 años escuchando el Evangelio, adorando a Dios, sirviendo a Dios, todavía todo el tiempo necesitamos que nos den un poco de aliento y de ánimo para cosas difíciles en la vida. Yo no digo eso, eso tiene que estar siempre, toda nuestra vida. Yo también lo necesito. Pero que una persona todavía no se haya llegado a convencer de que necesita perdonar, de que debe amar a la gente, de que debe ser generoso, de que debe involucrarse en el reino de Dios. Cuando pase el tiempo y esas sombras siguen ahí, hay algo terriblemente malo y no lo podemos normalizar. Si fuera el mediodía y el sol siguiera allá casi a la línea del horizonte y las sombras siguieran estando tan largas como a esa hora, pero fuera el mediodía, algo está pasando, no podemos pasarlo por desapercibido. Pablo no puede entender que todavía tenga que estar diciéndoles, no peleen. ¿Cuántos padres han sentido esa frustración? ¿Cuántas veces te tengo que... No, ¿hasta cuándo vamos a hablar? No peleen. ¿Y qué imaginan Dios? ¿Es nuestro Padre o no? Y Pablo acá, el apóstol, está diciendo, basta, ¿hasta cuándo? Tenés que estar hablando de estas cosas, tendríamos que estar hablando de otros temas. Es grave que no estés creciendo, es grave que las sombras sean demasiado largas. ¿Cuánto? Antes del amanecer, ¿no es cierto? Sí, estamos hablando simbólicamente, antes del amanecer, cuando todavía no estabas en Cristo, ¿cuánto te dura? No contesten. ¿Cuánto te duraba el enojo con tu esposo? Una semana, pastor. Es bastante, ¿o no? Y lleva 20 años la hermana en Cristo. ¿Y cuánto te dura el enojo? Y 2 semanas, dice, no. Y 5 o 6 días andamos ahí. No está bien eso. Y si llevas 10 años de creyente y el enojo te dura 4 o 5 días, no está bien. Ahora, si llevas 1 año de creyente, quiero que entendamos, esta figura de Proverbios es maravillosa. Porque Dios no espera que a las 7 de la mañana vivas en la misma claridad y tengas sombras tan pequeñas como al mediodía. Dios no espera eso. Pero hay una proporción entre el tiempo que llevamos en Cristo y el tamaño de nuestras sombras. Si llevas 1 año en el Señor y ya en lugar de estar 7 días enojado con tu esposo, estás 2 días enojada, bueno, el esposo dice, todavía le falta, sí. Pero ¿se acortó esa sombra? Claro. Pero la Biblia dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. Bueno, pero está aprendiendo, está creciendo. Amén. Pero todo el tiempo la sombra debería ir acortándose. Cuando un creyente, un enojo le dura 1 semana y a los 5 años el enojo le sigue durando 1 semana y a los 20 años, ¿por qué él es así? No. No es normal eso. No es normal. ¿Me va siguiendo la iglesia? Si tenías un vocabulario sucio, no sé, del 1 al 10, 9, y venís al Señor y a los 4 o 5 meses
6 meses de creyente, ese vocabulario sucio empieza a bajar y de 9 pasa a 6, pasa a 5, pasa a 3. Y sí, quizás en el primer año todavía algunas cosas siguen saliendo, pero las sombras se van acortando, amén. Ahora, si llevas 10 años de creyente y cuando el auto no arrancó, cuando algo se cayó, cuando, no sé, ahí vuelve ese vocabulario. Y te juntás con la gente, los compañeros de tu trabajo y ahí volvés al vocabulario de siempre. Las sombras están demasiado largas. ¿Me siguen? Antes del amanecer, no, era mezquino, súper mezquino, súper mezquino. Pero vino Cristo. Y ahora la luz empieza a crecer. Y quizás no es el más generoso a los 2 años de creyente, pero ya no es súper mezquino, ya empieza a ser algo generoso, ya se dio cuenta que los bolsillos están abiertos, que se puede meter la mano. Sí, no es sinónimo de generosidad el hermano, pero es más generoso que antes, ¿me sigue? Pero si después de 4 o 5 años sigue siendo el distraído, el que parece que no escuchara cuando alguien tiene necesidad, el que cuando alguien le pide algo, toda la gente pobre le parece que es pobre porque es vaga, toda la gente que tiene necesidad porque no ha sido responsable, todos los necesitados es por su propia culpa, es porque son aprovechadores, no le doy porque le hago un bien. Todos esos argumentos, con la luz que va creciendo, deben ir desapareciendo. Pero si la sombra es demasiado larga, algo anda mal. ¿Amén? ¿Y por qué no cambiamos, pastor? ¿Por qué creyentes de 15 años siguen juntándose a tomar mates y hablan mal de este, hablan mal de aquel, critican al gobierno, ponen cosas en las redes sociales? ¿Por qué? ¿Por qué las sombras siguen demasiado largas? Yo no creo que haya una sola razón, pero quiero hablarte de una razón que me parece que es una de las más significativas, una de las cosas que tienen a muchos de nosotros viviendo con sombras demasiado largas. Y es que nosotros no sabemos cómo Dios opera los cambios en nuestra vida. Creo que el mezquino no quiere ser mezquino. Creo que el Hijo de Dios que discute por cualquier cosa no quiere vivir así. Que el que explota en un ataque de furia, de enojo por cualquier cosa, no quiere vivir así, pero simplemente creo que no sabe cómo funcionan los cambios en Dios. ¿Cómo es que la sombra empieza a ser más corta en la vida de un hijo de Dios? Quiero que vayamos a 2 Corintios 3, verso 18. Y dice, todos nosotros, de nuevo le está escribiendo a esta misma gente, a los corintios, ¿sí? A los que les dijo también que hasta cuándo tengo que hablarles así. Ahora les dice, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como en un espejo, somos ¿qué cosa? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Quiero que inclines el rostro un momento, quiero que oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por estar hoy reunidos en este lugar. Gracias por el Espíritu Santo que es el que permite que nosotros podamos escuchar tu voz y entender tus pensamientos. Señor, en esta hora queremos pedirte que tu palabra encuentre camino a nuestro corazón, a nuestra mente, que podamos comprender lo que querés enseñarnos y que más allá de nuestra razón humana, de nuestra comprensión humana, vos hagas una obra de transformación en nuestro corazón por medio de tu palabra viva y poderosa. Señor, ayúdanos como iglesia para que no vivamos con sombras demasiado largas. Ayúdanos para que la luz de tu Hijo Jesucristo vaya alumbrando cada vez más y más nuestra vida hasta que las sombras desaparezcan. Señor, guíanos a través de este mensaje. Habla a nuestro corazón, aún por los que no están presentes ahora, que van a escuchar estas palabras después o están mirando desde su casa. Señor, hace una obra por medio de tu palabra. Te lo pedimos y confiamos, Señor, en esto, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este es uno de los pasajes centrales. Y si lo has escuchado o quizás hasta lo has enseñado alguna vez, yo te pido que no te desconectes como diciendo, esto yo ya lo sé. Yo te pido que prestes mucha atención.
Porque esta es una de las verdades centrales, un pilar sobre cómo Dios opera transformación en el corazón de sus hijos. Es uno de los mensajes, es uno de los pasajes que nos enseña que nosotros no cambiamos por una cuestión de fuerza de voluntad, no cambiamos por una acumulación de conocimiento. El creyente que miente no es porque no sabe que no se debe mentir. El creyente que es mezquino, como decía recién, no es porque ignora que es la voluntad de Dios, que comparta su pan con el hambriento. Nuestro problema principal no es la ignorancia. ¿Está bien enseñar? Sí. Pero ¿cuál es la acción? Yo quiero que pongan de nuevo, si no está, el versículo de recién. Dice, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como en un espejo somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cuál es la acción que Pablo dice que nosotros los creyentes hacemos? ¿Cuál es la acción? Dígalo bien fuerte. Miramos. Entonces, ¿cuál es la acción que Pablo conecta con la transformación de nuestra vida? Mirar. Decirle a 3 personas, por lo menos, mirar. Mirar. Es mirar. Somos transformados mediante una acción. No es prometer, no es querer, no es aprender, no es leer, es mirar. ¿Y mirar qué? Mirar la gloria del Señor. Y cuando lo hacemos, Pablo dice, no es que tienen más posibilidades, dice, somos transformados. ¿Cuántos decimos amén a esto? Amén. Es el poder transformador de la gloria de Dios. Y nuestra forma de cambiar, y de lo que quiero hablarte hoy, para que estas sombras no sean demasiado largas, es que nosotros debemos mirar. Al mirar la gloria, somos transformados. Cuando vemos la gloria de Dios, también vemos quiénes somos. ¿Me siguen? La manifestación de Dios no solo nos muestra su gloria, también nos muestra quiénes somos nosotros. Nadie puede estar delante de la gloria de Dios sin darse cuenta quién realmente es Él. Yo puedo tener una charla de consejería de 3 horas con alguien, tratando de mostrarle que lo que hace está mal, diciéndole el versículo para que cambie, para que corrija, y todo eso es muy bueno. Pero la forma en la que el creyente es transformado, la forma poderosa en la que el Evangelio nos transforma, es cuando miramos a cara descubierta la gloria de Dios. Cuando nosotros contemplamos a Dios, y dice Pablo ahí como por un espejo, claro, nadie puede ver a Dios directamente cara a cara y seguir vivo, ¿está bien? ¿Sí? Nos fulminaría eso. Por eso cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios, Él nos tiene que dar un estuche nuevo, porque en este no podemos resistir, ¿bien? Pero cuando yo miro la gloria de Dios, también veo mi verdadera condición. Yo puedo estar en cualquier tipo de enseñanza, consejería y demás, pero lo que yo necesito es ver la gloria del Hijo de Dios. Y cuando yo veo eso, no hay otra consecuencia, otro efecto más que el ser transformado. Una de las razones por las que no cambiamos es porque no vemos realmente nuestra condición. No vemos realmente nuestra condición. Hermanos, podemos saber que algo está mal, pero hay una diferencia entre saber que algo está mal y ver realmente nuestra condición. Han hablado con personas que les dicen, sí, yo sé que hacer esto está mal. ¿Sí? ¿Lo hemos dicho a veces? Sí. Las sombras están demasiado largas. Sí, yo sé que esto está mal, pero la persona no alcanza a ver su verdadera condición delante de Dios. La persona puede decir, sí, está mal que yo haga estas cosas, está mal que yo siga viviendo así. Sabe que está mal, lo reconoce, pero no está viendo su verdadera condición. ¿Y dónde es que el ser humano ve su verdadera condición? Cuando contempla la gloria de Dios. Cuando yo contemplo a Dios, ya no necesito que me estén convenciendo tanto.
la gloria de Dios me convence. Y por años supe que estaba mal ser una persona codiciosa. Por años supe que estaba mal ser una persona materialista. Pero aunque lo sabía, no estaba viendo lo verdaderamente repugnante, lo verdaderamente terrible que es ser una persona así. Pero cuando estoy delante de esa luz, cuando estoy, como cantábamos recién, en tu luz, vemos la luz. ¿Amén a eso? Es en su luz que vemos la luz. Es en su luz que nosotros vemos la verdadera condición de nuestro corazón. Nuestro problema principal no es ignorancia. ¿Qué es lo que muestra nuestra condición? No es algo místico. Oh, veo la gloria de Dios y eso me transforma. No es algo místico. Es que la gloria de Dios muestra mi condición. Y ahí no puedo hacer otra cosa que cambiar. ¿Amén, iglesia? ¿Cuántos queremos sombras más cortas en nuestra vida? Amén. Que eso que, sí, mire, pastor, y una vez al mes hago tal cosa, o sí, toda la semana me cuesta esto, y voy allá y tomo de más, pero queremos que las sombras se acorten. Queremos que nuestro pecado disminuya, que nuestra inmoralidad disminuya. A veces recurrimos a listas de cosas para que las personas cambien. Tenés que hacer esto, tenés que hacer esto y tenés que hacer esto. Como el médico, ¿bien? Tenés que hacer esto, tenés que hacer esto. Y no tenés que hacer esto y no tenés que hacer esto. Y nos vamos con la listita. La gloria de Dios hace que los cambios dejen de ser un deber y pasen a ser una necesidad. Cuando yo contemplo al Señor, no salgo de ahí diciendo, debo. La ley, el antiguo pacto que era de condenación y de muerte, la ley estaba lleno de debo y no debo, debo y no debo. Pero el nuevo pacto funciona distinto. En el nuevo pacto Dios nos permite contemplarlo a cara descubierta, ver su gloria y entonces cambiar ya no es algo que yo digo debo cambiar. Es algo que necesito. ¿Cuántos entendemos la diferencia entre tener un deber y tener una necesidad? Cuando tengo un deber, ¿y qué pasa cuando los chicos les dicen, ¿tenés deberes? No dicen, sí, tengo deberes. No. ¿Tenés deberes? Sí, tengo deberes. Un deber. Pero cuando hay una necesidad, hay algo, como decimos siempre en la iglesia, de adentro hacia afuera. Cuando tengo un deber, necesito una persona que me esté tocando el hombro para recordar mi deber. Cuando tengo una necesidad, no necesito que nadie me esté tocando el hombro para decir, mira, tenés que tener sueño. No. ¿O no? Porque la gloria de Dios cambia los deberes en necesidades. Siguen siendo nuestros deberes, por supuesto. Por supuesto que en conversaciones con personas, con nuestros hijos, tenemos que decirle a veces, debes hacer esto, no debes hacer lo otro. Eso está bien. Pero quiero que entendamos algo. Dice Pablo, cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando crecí, dejé las cosas que eran de niño. Cuando somos niños espirituales necesitamos muchas reglas. Muchos deben y muchos no deben. Pero cuando vamos creciendo, cuando vamos aprendiendo que la dinámica de cambio espiritual es por ver la gloria de Dios, entonces ya no tienen que estar todo el tiempo diciendo qué debemos y qué no debemos hacer. Por eso dice el profeta que en el nuevo pacto no sería necesario que nos estuvieran diciendo todo el tiempo qué hacer, porque Dios mismo nos enseñaría lo que tenemos que hacer. Gloria a Dios. Pero pastor, si necesitamos pastores, necesitamos maestros que nos enseñen, sí. Pero nuestra función principal, pastoral y como maestros, no es enseñar conductas, es enseñar una persona. Cuando nosotros enseñamos una persona, esa persona, siendo vista, cambia las vidas. Yo puedo enseñar cosas que ustedes tienen que hacer y no tienen que hacer, y eso está bien. Pero la función principal nuestra no es enseñar conductas, es enseñar una persona. Porque si nosotros lo señalamos a Él, Él es el que va a hacer los cambios. ¿Amén? Nosotros no podemos seguir pensando que nuestros cambios van a venir solo por más información. No, necesitamos ser expuestos a la presencia que nos cambia. ¿Amén? Pastor, está bueno. ¿Cuántos decimos amén a esto?
Ya pueden subir los músicos y empezamos a adorar y empezamos a contemplar y las sombras se empiezan a cortar. ¿Por qué? Porque se viene el mediodía. Pero quiero que lo veamos en las Escrituras, porque hay ejemplos en la Biblia que van a alimentar nuestra fe y que van a despertar. Yo confío en esto y le he estado pidiendo al Señor, que despierte en nosotros ese deseo de decir, yo tengo que cambiar, pero no voy a cambiar de esta forma, voy a cambiar a la manera de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? A la manera de Dios. Y ayudar a las personas a cambiar, pero a la manera de Dios. ¿Bien? Miren, ¿cuántos han escuchado hablar de un profeta llamado Isaías? Bien. Más vale que hayamos escuchado. Bien. Dice Isaías capítulo 6, verso 1 al 3. El año en que murió el rey Usías, vi al Señor. ¿Qué hizo Isaías? Vamos de nuevo. ¿Qué hizo Isaías? ¿Vio a quién? Al Señor. Sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, son ángeles de una gran jerarquía. Se decían unos a otros, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales y toda la tierra está llena de su gloria. Podemos ver un poquito lo que está viendo Isaías ahí. Muere el rey, Isaías está completamente devastado porque murió el rey, pero tiene una visión. Isaías, por más que murió este rey en el que vos confiabas y al que vos querías mucho, yo te voy a mostrar algo. Yo soy el rey que estoy en el trono. Y él dice, vi el trono y vi la majestad del trono y vi a Dios ahí. Y no solo eso, sino que vi su gloria y vi a los serafines que todo el tiempo estaban en un coro perfecto diciendo, Santo, Santo, Santo. Eso es lo que Isaías pudo ver. Fue una visión, no dice que estuvo en el cielo, fue una visión que él tuvo. ¿Bien? ¿Nosotros podremos tener una visión así? Por supuesto que sí. Isaías era una persona de oración, Isaías era un buscador de Dios y tuvo esta visión. ¿Cuál fue el efecto de eso? Verso 5. Entonces dije, todo se ha acabado para mí. ¿Estoy cómo? Porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, ¿qué hice? He visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Dice acá el pasaje que uno de los serafines, entre esas vueltas de adoración que estaba dando, vino a Isaías y le dijo, Isaías, tú tienes los labios impuros. Y siguió el ángel, no. ¿Alguien tuvo que decirle a Isaías que era un pecador? Diga conmigo, no. ¿Alguien tuvo que decirle a Isaías, muy bonito el profeta, ¿no? Qué lindo el profeta. Mire los labios del profeta, qué vergüenza. ¿Alguien tuvo que decirle eso? Diga conmigo, no. ¿Quién fue? La gloria de Dios. Es lo que dice Pablo. Dice, vi, y cuando vio, dice, estoy frito. No, estoy al horno, más sano. Porque estoy frito era de mi época, ahora estoy al horno. Bueno. Todo más sano ahora, ¿no? Bueno. Cuando él ve eso, dice, estoy muerto. Porque siendo yo, ¿se dan cuenta cómo él ve su condición? Siendo yo como soy, he visto esa gloria. Y dice que él vio esa santidad. 25 veces la Biblia llama al Señor el Santo de Israel. 21 de esas 25 veces es Isaías el que lo llama el Santo de Israel. Porque él vio la santidad de Dios. Él escuchó esa adoración celestial diciendo Santo, Santo, Santo. Y jamás pudo desasociar a Dios de su santidad. Porque lo que pasa en ese momento de comunión con Dios no te lo va a quitar nadie. Amén. Isaías duró toda su vida adorando, sirviendo y siendo fiel a Dios. Pero él pudo ser transformado mientras él veía esa gloria. Amén, iglesia.
Hubo un cambio profundo en él. Cuando vemos la gloria de Dios, también vemos quiénes somos nosotros. El ser humano ve su verdadera condición cuando está delante de Dios. Amén. ¿No habrá sabido Isaías lo que era ser de labios puros o de labios impuros? Sí, lo sabía. El problema no es lo que sabemos o no sabemos. El problema es que no cambiamos por saber algo, cambiamos por ver, por contemplar la santidad, la gloria de Dios. Y tener mis labios puros deja de ser un deber y empieza a ser para mí una necesidad. Amén. Si todavía siguen habiendo sombras demasiado largas en tu carácter, sombras demasiado largas en tu pureza, en tu forma de hablar como Isaías, en tu forma de hacer negocios, si sigue habiendo sombras demasiado largas, hay algo que necesitas mirar mejor en Dios. Porque si logramos mirar su santidad, nadie va a tener que venir a tocarnos el hombro y decir, debes andar en pureza sexual. ¿Lo debemos decir? Sí. ¿Lo decimos desde acá? Sí. ¿Es necesario? Sí. Pero la verdadera transformación, el verdadero cambio, no viene por un deber, viene por ver, viene por mirar. Alguien que contempla la santidad de Dios quiere, necesita andar en santidad, andar en pureza sexual. Cuando nosotros vemos y contemplamos el perdón de Dios y la misericordia de Dios, no vamos a necesitar que alguien venga y nos diga, mira, deberías ser un poco más comprensivo con esa persona. Repito, de nuevo, a veces necesitamos decirle a las personas lo que deben hacer, pero el verdadero cambio, la transformación a la forma de Dios, lo que hace que las sombras se hagan más cortas y no retroceda ese cambio en nuestra vida, es que nosotros hayamos visto eso en Dios. Cuando a una persona le tenemos que decir que no sea orgullosa, que no sea arrogante, que no sea soberbia, que sea agradecida. En eso que la persona no está haciendo o en ese pecado de la persona, podemos saber que hay algo de Dios que no ha visto. Podemos imaginarnos que una persona que ve la gloria, la grandeza y la majestad de Dios sea orgullosa. ¿Alguien se imagina una persona así? ¿Se imaginan que Isaías salga de ahí y hubieran dicho, ¿saben lo que vi, no? Me salió medio porteño, ¿no? ¿Saben lo que vi, no? Ahí adentro. Yo vi esto y vi... ¿Se imaginan que Isaías haya salido con soberbia? No. De hecho, él confiesa, yo tenía labios inmundos. Dios tuvo que purificarme, no tengo vergüenza en decirlo, porque alguien que está delante de Dios no puede ser soberbio, no puede ser arrogante. Esas cosas que esas sombras demasiado largas están demostrando que necesitamos acercarnos más, que el ángulo de Dios en nuestra vida es demasiado bajo, que necesitamos levantar su nombre, que necesitamos ponerlo en el lugar que tiene que tener, y esas sombras van a ser cada vez más cortas. ¿Amén, iglesia? Cuando vemos su gloria también vemos quiénes somos nosotros. Qué tremenda historia de Isaías, ¿no? ¿Quieren que vengamos al Nuevo Testamento? Dice Pedro, después de la pesca milagrosa. ¿Están acá en la historia? ¿Sí? Pedro, yo me siento identificado con Pedro en muchas cosas, pero especialmente en esa pesca de estar toda la noche y no pescar nada. Y después de estar toda la noche, de conocer cómo funciona la pesca y saber todo lo que tiene que saber un pescador experimentado que vive de eso, sale Pedro, está lavando sus redes y el Señor lo manda a pescar y Pedro dice, bueno, te voy a obedecer, y va y obedece, y cuando saca, dice la Biblia, que las redes se rompían de la cantidad de peces que había. Y dice el versículo 8 de Lucas 5, cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. ¿Quién le dijo a Pedro que era un hombre tan pecador? ¿Será que justo cuando estaba sacando las redes Jesús estaba enseñando algo de eso en la orilla? No. ¿Quién le dijo a Pedro? Dice, se dio cuenta. ¿De qué se dio cuenta? Se dio cuenta de que Jesús era mucho más que un maestro, era mucho más que un rabí famoso y sabio. Se dio cuenta de que Él era el Hijo de Dios y le dice, Señor, aléjate de mí, soy un hombre tan
pecador. Pedro lo que hizo fue contemplar, se dio cuenta de la gloria, del poder, de quién estaba delante de él. Y nadie le tuvo que decir que se arrodillara, nadie lo tuvo que convencer de sus pecados. La gloria del Hijo de Dios lo convenció y se arrepintió. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, Él muestra sus atributos. Pero cuando sus atributos se muestran, nos permiten ver nuestra miseria. Yo veo a Dios, el Dios todopoderoso, el Dios que hizo que esa red se llenara de peces, el Dios que ordenó a cada uno de esos peces a que entraran en mi red, el Dios que puede ordenar todo en la creación, el Dios todopoderoso. Esa gloria de Dios, ese atributo de omnipotencia de Dios, mostró su miseria. Cuando nosotros adoramos a Dios, cuando nosotros declaramos sus atributos, los atributos de Dios nos dejan ver a nosotros nuestra miseria. Por eso dice Pablo, miramos como en un espejo. Lo vemos a Él y en un espejo también nos vemos nosotros. Lo vemos a Él y nos vemos nosotros. Y no nos queda otra cosa que decir, yo soy pecador. Esto no puede tener lugar en mi vida. Esto no puede seguir así. Yo tengo que cambiar. Y no voy a mirar el precio. Y no voy a evaluar las consecuencias. Y no voy a ver si es conveniente hacerlo ahora o dentro de un año. Cuando algo se me revela en la presencia de Dios, yo tengo una necesidad de cambiar. ¿Amén? ¿Cuántos queremos esto? Yo deseo esto. Yo deseo que el contemplar a Dios y ver su gloria nos lleve a nosotros a darnos cuenta de lo que está mal en nuestra vida. Creo que esa es la razón por la que las sombras se van a ir acortando en nosotros. ¿Amén, iglesia? ¿Cuál es la diferencia entre esos creyentes que estaban dispuestos a dejarlo todo? Porque ¿se acuerdan? Después de eso, Jesús les dice, síganme. ¿Y qué hizo Pedro? Pero ahora que pesqué. Ahora, en mi mejor momento, ¿puedo disfrutar un poco de esto? ¿Puedo acomodar un poco las cosas familiares? Y dice que al instante, decí conmigo, al instante. Decirle a dos personas, al instante. ¿Cómo te cambia la gloria de Dios? Al instante. Es mejor que tu conciencia, es mejor que un consejo humano, es mejor que las 5 razones por las cuales debemos seguir a Dios. Y venimos y decimos, bueno, hermano, hoy vamos a hablar de 5 motivos por los cuales dejar todo para seguir a Dios. Y sí, los 5 beneficios de dejar nuestras redes. Número 1, número 2, no está mal. Pero, ¿qué le tuvieron que decir a Pedro de los beneficios? Pedro, te voy a decir los 3 problemas que va a tener de seguirme. Te sigo igual. ¿Me querés seguir? No tengo dónde apoyar mi cabeza, la vamos a pasar mal. Mira, se va a poner cada vez peor, te sigo. ¿Por qué estas personas con tanta determinación lo dejaron todo para seguir a Jesús? No es por una lección que escucharon, es por una gloria que vieron. Amén. Lo dice el apóstol Juan. Y la palabra se hizo carne, capítulo 1, verso 14. La palabra se hizo carne, está hablando de Jesús. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y este es uno de los paréntesis más maravillosos de toda la Biblia. La gloria que le corresponde al unigénito del Padre. Juan está escribiendo muchos años después de su camino de 3 años con Jesús. Y dice, sí, él habitó entre nosotros. ¿Y con qué se quedó Juan? ¿Con qué dice Juan? ¿Qué es lo que dice Juan en plural? Que todos los discípulos atesoraron. Vimos su gloria. Y no vayan a creer que es la gloria de un profeta, la gloria de un buen hombre, la gloria de algún buen maestro sabio. No, es la gloria del Hijo de Dios. Amén. A esos creyentes no fue necesario decirles una y otra vez que tenían que cambiar. No, ellos habían visto algo y ellos vivieron a la luz de eso. No le dieron dolores de cabeza a nadie como los de Corinto a Pablo. ¿Hasta cuándo? Todavía están peleando entre ustedes, todavía celos. Llegó un momento donde esos creyentes cambiaron por completo. ¿Por qué? Porque vieron
su gloria. Amén. Dice Apocalipsis 1, verso 10 en adelante, era el día del Señor. Juan tiene acá casi 100 años, está exiliado en una isla. En lugar de matarlo, dijeron, bueno, vamos a llevarlo a una isla, a Patmos, y vamos a dejar que se muera solo ahí. Y empieza este libro que nosotros llamamos Apocalipsis, pero Apocalipsis significa ¿qué cosa? Revelación. ¿Revelación de qué? De Cristo. Apocalipsis no es el informe de las cosas terribles que van a pasar en los últimos tiempos. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Y empieza Juan diciendo, era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. ¿A qué estaba jugando Juan? A nada. ¿Qué partido estaba viendo Juan? Ninguno. Ay, pastor, yo quiero sombra corta. Bueno, era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. Y de repente oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta. Cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro. Y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Fíjense que muchas veces la Biblia habla de semejanza. Semejante al Hijo del Hombre. Es semejanza. Hay una armonía extraordinaria en la palabra de Dios. No hay una sola contradicción. Todo habla de un lenguaje de semejanza, de apariencia, porque no podemos ver directamente la gloria de Dios. Pero aún viendo una semejanza de la gloria de Dios, Juan describe, vi su ropa, vi sus ojos, sus pies. Ni les cuento cuando escuché su voz. ¿Qué efecto tuvo eso en él? Dice el versículo 16, y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Este Juan es el mismo que cuando estaban comiendo los discípulos, se acurrucaba así al lado del Señor y ponía su cabeza cerca de su pecho. ¿Es el mismo Juan o no? Sí, es el mismo Juan. Es el mismo Juan que tenía esa confianza con el Señor para ponerse así en tanta intimidad y tanta cercanía. Pero dice, ahora cuando lo vi, no dice, corrí a abrazarlo. No dice, otra vez fui a apoyar mi cabeza ahí cerca de su pecho. No. Dice, caí como muerto a sus pies. No son 2 Cristos distintos. Es el mismo Cristo. Cristo existió desde la eternidad. Amén. Eso lo vimos en la semana de lectura. ¿Sí? Cristo existió desde la eternidad. Él es el Cristo que se llama preencarnado. Después estuvo un tiempo viviendo entre nosotros, pero vivió en una semejanza de cuerpo como el nuestro, velando su gloria, cubriendo su gloria. Y así mismo los discípulos decían, y vimos su gloria. Claro, porque había momentos donde Él mostraba su gloria, mostraba sus atributos, pero aún así estaba completamente velada, o parcialmente velada, esa gloria. Pero hermanos, el Cristo al que hoy adoramos, el Cristo al que nosotros hoy le cantamos, el Cristo al que nosotros hoy le oramos, no es el Jesús en sandalias que caminó entre nosotros, que necesitaba dormir, descansar, escaparse para que no le hicieran nada. No. El Cristo al que hoy nosotros le cantamos y le adoramos y le servimos es fuego consumidor. Amén. Hemos traído a la iglesia demasiado sentimentalismo, demasiado romanticismo, en una cuestión de amistad casi humana con Jesús. Y eso ha dado como resultado un crecimiento exponencial del pecado. Porque hemos disminuido su gloria. Porque hemos hablado del gran amor de Jesús como nuestro hermano mayor, y es verdad. Hemos hablado de la ternura de Cristo, y es verdad. Hemos dicho que podemos correr a su trono de gracia para ser socorridos, y es verdad. Pero en medio de todas esas cosas, la iglesia necesita recuperar la visión del Cristo como hoy es el Cristo en gloria. Que cuando nosotros cantamos a Cristo sepamos que no es ese pastorcito que andaba con un bastoncito y llevando una ovejita en el hombro. No, hermanos. Él es el Cristo
que aquel hombre, aún después de haberle servido toda su vida y haber dejado todo para seguirle a él y estar sufriendo por causa de él, aún así, el hombre que sentía el latido del corazón del Jesús encarnado, cuando vio al Jesús en su gloria, dice que cayó a los pies como muerto. Y después Jesús le dice, levántate, no temas, yo soy. Y no le dijo, yo soy tu amigo. Le dijo, yo soy el primero y el último, el principio y el fin, el alfa y la omega, el que estuvo muerto, pero ahora vive y vivo para siempre y tengo las llaves de la muerte y del infierno en mi poder. Yo soy el Cristo de la gloria, no temas, pero no te olvides quién soy yo. Y Juan, con su corazón purificado, con sus ojos purificados, empezó a recibir toda la revelación del Cristo y de los tiempos. Amén. Él es nuestro amigo, Él es nuestro hermano mayor. Él es ese Dios comprensivo, es nuestro Padre. Pero necesitamos exponernos a la verdadera imagen de Dios, de Cristo hoy. ¿Me dice amén la iglesia? Cuando Jesús caminó entre nosotros, voy a decir entre nosotros como raza humana, ¿me permite eso? Cuando Jesús caminó entre nosotros, había gente que se burlaba de Él. Había gente que lo insultaba. Había gente que se atrevía a golpearlo en la cara. ¿Se imaginan que alguien frente a la imagen que vio Juan del Cristo como es hoy glorificado, se hubiera atrevido a hacer eso? ¿Por qué nos atrevemos a venir a la iglesia a cantar? ¿Por qué nos atrevemos a ofrendar? ¿Por qué nos atrevemos a vivir como vivimos? Porque no estamos viéndolo como Él es. Porque necesitamos que nuestros ojos se limpien con colirio santo y verlo a Él como Él es. Entonces, no vamos a necesitar que nos toquen el hombro todo el tiempo diciendo lo que tenemos que dejar y lo que tenemos que empezar a hacer. Porque cuando lo vemos a Él, nos vemos a nosotros. Y no podemos hacer otra cosa que cambiar. Judas caminó 3 años al lado del Cristo encarnado, robándole. Judas pudo soportar escuchar todas las enseñanzas de Jesús y pensar en matarlo. Robaba de las ofrendas. Juzgaba las acciones de Jesús porque era un ladrón y un mentiroso. Pudo hacer todo eso al lado del Cristo encarnado. Yo pregunto, iglesia, ¿podrá alguien atreverse a robarle al Cristo glorificado? Muchas de las cosas que hacemos, muchas de las cosas que están mal en nuestra vida siguen estando ahí y tenemos sombras demasiado largas porque no estamos viendo al Hijo de Dios en su gloria como lo tenemos que ver. Pero yo le pido a Dios, no hoy, sino que de ahora en adelante nos ayude a limpiar nuestros ojos, a poder verlo a Él en su hermosura y en su gloria. Entonces, no habrá sombra que no sea acortada. Y veremos esa gloria. Y el sol de justicia irá apareciendo más y más en el horizonte de nuestra vida. Iremos cambiando. El pecado disminuirá. La inmoralidad perderá su poder. Y ya no seremos un conjunto de gente que vive con valores morales solamente. Seremos un pueblo que vive a la luz de su gloria. Amén. No eran 2 Cristos distintos, pero era el Cristo glorificado. Y el propio Pablo dice, un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. ¿Se imaginan que ese día habrá en los cielos gente con un cartel, como andan en los programas, que dice, ahora aplaudan, ahora griten, ahora silben, ahora pónganse de pie? ¿Necesitará Dios mandar a los ángeles con carteles para decirle a toda la humanidad, arrodíllense? No. ¿Tendrán que venir ángeles con carteles ahí luminosos diciendo, ahora declaren, Jesucristo es el Señor? No. ¿Cuándo toda rodilla se va a doblar? ¿Cuándo toda lengua va a confesar que Él es el Señor? El día de la manifestación de la gloria del Hijo de Dios. Cuando Él se manifiesta, no hace falta que nos digan que nos arrodillemos. No hace falta que nos digan que Él es el Señor. Porque cuando Él se muestra, no hacemos otra cosa que vernos a nosotros mismos y no tenemos otra forma
que arrodillarnos y declarar quién es Él. Amén. Cuando necesitamos que nos digan todo el tiempo que hay que ser humildes, que hay que ser agradecidos, hermanos, hay algo que no estamos viendo. Hay algo que no estamos viendo. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Ya voy llegando al final con esto. ¿Cómo es que esto que estamos viendo hoy debería ajustar nuestro enfoque como iglesia? La forma en la que abordamos todos los problemas, la forma en la que ministramos en un discipulado, en un grupo, enseñamos, lo que cantamos, ¿cómo esto debería ajustar todo? Dice el propio Pedro en 1 de Pedro 2:9, pues ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Escuchen, ¿para qué? A fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos la iglesia, ¿verdad? Somos el pueblo que Él adquirió. La Biblia dice, ¿para qué nos adquirió? No dice que nos adquirió para que enseñáramos un conjunto de reglas y de valores morales. No. Nos adquirió, nos compró y nos hizo su pueblo para que nosotros anunciemos sus virtudes. ¿Amén? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Para qué Dios nos redimió? ¿Para qué Dios nos reunió? Para que nosotros anunciemos sus virtudes. ¿Cuáles son sus virtudes? Sus atributos. La iglesia, quiero que entiendan algo, no es que no vamos a enseñar valores. Necesitamos enseñar valores. Porque al principio necesitamos que nos digan lo que debemos y no debemos hacer, pero en nuestra mente tiene que estar la seguridad, la convicción de que hay un momento donde la persona deja de vivir por ciertas reglas y valores y empieza a vivir porque ve esas cosas en Dios. Cuando vemos sus virtudes, eso es lo que nos transforma. Y la iglesia está llamada por Dios y comprada por Dios, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Y fíjense la expresión que usa Pedro, de las tinieblas a su luz admirable. ¿Me van siguiendo? ¿Qué luz admirable? Es la luz de su gloria. Para anunciar las virtudes de aquel, para anunciar la gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas a su propia gloria, a su propia luz. Y ahí las sombras tienen que desaparecer. La palabra virtud significa perfección. Estamos llamados a anunciar la perfección de Dios. ¿Amén? El abordaje tiene que ser distinto. A veces decimos, a tal hermano le falta compromiso. No, y a tal otro hermano también le falta compromiso. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a dar un taller sobre compromiso. ¿Está mal? No. Pero voy a decirle a la persona que debe comprometerse con Dios. La falta de compromiso, en definitiva, es la falta de claridad del señorío y de la gloria de Dios. Porque más allá de saber que es necesario comprometernos y demás, cuando yo veo lo que Él hizo por mí, mi compromiso es una respuesta a que entiendo que hay una causa mayor por la cual vivir. Entiendo que hay una causa mayor por la cual decirle que no a cosas para servir al Señor. Entiendo que Él me ha llamado a su gloria y excelencia y yo no puedo vivir para otra cosa, tengo que vivir para Él. El compromiso no pasa por venir a un taller sobre compromiso. Compromiso es la respuesta a que he visto algo tan glorioso en Él, que estoy dispuesto a dejar mis redes al instante, dejar mi banco de recaudación de impuestos al instante, dejar mi pecado al instante, dejar lo que sea al instante, porque he visto algo en Él. Vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios. Cuando nos tienen que decir, hermano, sería bueno que vinieras todos los domingos, hay algo que no estás viendo. Y sí, podemos decirte, no dejes de congregarte, es bueno venir, pero indudablemente hay algo que no estás viendo. Una vez que lo vemos a Él, no podemos dejar de venir a reunirnos con los santos. No podemos dejar de adorar junto con los santos. Cuando nos tienen que decir,
Hermano, está bien el deporte, la actividad, pero también dedícate a estudiar la palabra, dedícate a conocer a Dios. Está bueno que pases con tu familia, es lindo, cada tanto todos lo necesitamos. Pero sí, hay que llamarnos continuamente a la obediencia, continuamente al compromiso, continuamente al servicio. Sinceramente no creo que sea la forma de llevar adelante la iglesia. La iglesia debe anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Y si nosotros somos un pueblo que sabe ver sus virtudes, no vamos a necesitar talleres de compromiso, de hacer esto, de hacer aquello. Tendremos que capacitarnos y tendremos que entrenarnos, por supuesto. Pero todos habremos respondido a un llamado, no del hombre, no de los valores, sino de la gloria de Dios. Amén. Entonces, Matías, si todo se trata de algo tan simple como mirar, vamos a la parte práctica del mensaje. ¿Qué nos toca? Si es solamente mirar. ¿Qué podemos hacer entonces para que esas sombras demasiado largas se acorten? Bueno, el esfuerzo no está en cambiar. ¿Quedó claro eso, no? El esfuerzo no está en tengo que de ahora en adelante dejar de hacer esto. No, el esfuerzo no está ahí. El esfuerzo es en mirar. El enfoque es mirar. Pero hay algo que tenemos que hacer. Dice Hebreos 10:19 en adelante: hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo, y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, ¿qué debemos hacer? Vamos, iglesia, ¿qué dice? ¿Qué dice el escritor? Acerquémonos con un corazón sincero. Acerquémonos. Puesto que tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios, al lugar donde está la gloria de Dios. Acá está escribiendo los hebreos que tenían todo su simbolismo del arca, de los lugares santos, santísimos. Dice, bueno, ya que podemos entrar a la presencia misma de Dios, ahí donde está la gloria de Dios, acerquémonos. Hermanos, el camino a esa gloria ha sido abierto por la sangre de Jesucristo. El permiso y la autorización para exponernos a esa gloria fue comprado por el sacrificio de Cristo. No hay excusa para no cambiar. Dios sabe que cambiamos al contemplar su gloria y pagó un precio para abrirnos un camino a esa gloria, para que seamos transformados. Pero acá hay una palabra que surge, es la palabra responsabilidad. Tenemos que ser responsables en buscar, responsables para entrar a ese lugar. Cuando otras cosas, cuando otras alternativas compiten, por eso estoy convencido, estamos convencidos que el enemigo está tratando de distraernos todo el tiempo, de desviar nuestra atención con preocupaciones económicas, con preocupaciones sociales, con cuestiones de tensiones en la familia, con un montón de, si estamos bien, bueno, para disfrutar de lo que tenemos bien, si estamos mal, enfocados en nuestro problema, y nos distraemos de hacer lo que dice el escritor a los hebreos: acerquémonos porque tenemos libertad, pero cuando tenemos libertad tenemos responsabilidad. A mayor libertad, mayor responsabilidad. Dios dice, la puerta está abierta, el camino está abierto, el precio está pagado, pero es responsabilidad de ustedes acercarse a mí. O seguir paseando, seguir distraídos, seguir en sus cosas, seguir demasiado preocupados, seguir demasiado ofendidos, seguir demasiado enojados. Acerquémonos, es nuestra responsabilidad. Y lo último que dice acá, ¿querés ponerte de pie, por favor? Dice, acerquémonos con corazones sinceros. Y vuelvo a lo que dijo Pablo, todos nosotros que miramos la gloria de Dios, la gloria del Señor, a cara descubierta. ¿Cómo debe estar la cara? Descubierta. Nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, con sinceridad. Señor, me acerco. Tengo la libertad para entrar y soy responsable y me acerco porque sé que ahí es donde soy cambiado. Pero hermanos, tenemos que entrar a cara descubierta. Tenemos que entrar diciendo, Señor, lo que me quieras mostrar, yo quiero que me lo muestres.
No entrar con la actitud de, Señor, entro porque tengo algunas cosas para pulir. No. Entro porque tengo algunos defectos que corregir todavía. No, entrar a cara descubierta, entrar diciendo, Señor, lo que me quieras mostrar, lo que me señales que tengo que dejar, por doloroso que sea, lo que me quieras marcar que está mal en mi vida, las sombras que me quieras indicar que están demasiado largas en mi vida, yo lo quiero cambiar. Entremos con corazones sinceros. Y el escritor a los Hebreos dice, Pablo dice, entremos a cara descubierta. Tenemos que entrar con sinceridad, tenemos que entrar con humildad. Quizás ahora mismo, mientras yo hablo, vos estés pensando, tengo cosas por corregir, pero estoy bastante bien. Tengo defectos, sí, pero creo que he cambiado mucho. Puede ser. Pero cuando estamos delante de Él, si entramos a cara descubierta, con sinceridad, con humildad, entonces vamos a ir viendo que hay muchas cosas todavía que Dios tiene que tocar en nuestra vida. Y como el salmista dijo, Señor, mostrame esos errores que yo no conozco. Mostrame esas cosas que están mal en mi corazón, que ni siquiera yo soy consciente de eso. Y quizás, no sé, vivías de una forma resentida con los que tuvieron más oportunidades y porque alguien tiene dinero o tiene bienes o pudo estudiar o pudo formar una familia. Vivís resentido con las personas que lograron más que vos. Y pensás que está bien así porque parece algo inocente, parece que hasta se justifica porque vos estás sufriendo y hay otros a los que le va tan bien. Y tu mente empieza a pensar, habla con él porque ellos dos son de los que están bien, pero claro, conmigo no van a hablar. Todo ese veneno es una sombra demasiado larga que ya a esta altura de nuestra vida, de nuestro caminar con Dios, no debería estar. No, yo no voy a hacer esto porque si hablo y si cuento lo que me pasó, seguro que van a decir tal cosa. Todo ese tipo de conclusiones que sacamos, toda esa amargura en la que vivimos, todo ese juicio hacia los demás o ese sentido de superioridad, todo eso en lo que vivimos, todas esas sombras demasiado largas, no se van a ir porque alguien nos dé un par de consejos. Tiene que ser adorando al Señor, declarando sus virtudes, anunciando quién es Él, que al verlo a Él podamos ver cómo estamos, ver nuestra verdadera condición. Y entonces vamos a tener la necesidad de dejar de pensar así, de dejar de hablar así, de dejar de actuar de esa forma. Pero todo pasa entrando en esa gloria de Dios. Amén. A cara descubierta. Lo que tenga que ver, quiero verlo, Señor. Alguien puede decirle al Señor hoy, así como está, Señor, lo que me quieras mostrar, muéstramelo. Lo que necesito ver, quiero verlo, Señor. ¿Cuántos podemos descubrir nuestra cara esta mañana y decir, Señor, yo quiero ver lo que vos me quieras mostrar? Yo quiero saber lo que vos querés corregir en mi vida, lo que vos querés arrancar de mi vida, yo quiero que sea arrancado. Lo que está mal, yo quiero que vos me lo señales. Quiero saberlo, quiero cambiar. Deseo y me acerco. Mostrame los errores. Mostrame aquellas cosas que están mal y no soy consciente. Sombras largas que para mí eran normales. Pero hoy tu Espíritu me dice, a esta hora de tu vida, a esta hora de mi caminar conmigo, estas sombras demasiado largas no son normales. Necesitas que el sol de la gloria de Dios sea cada vez más alto, más elevado sobre tu vida, para que esas sombras empiecen a recortarse, hasta que todo pecado quede bajo tus pies, hasta que toda inmoralidad y corrupción quede bajo tus pies. Dios espera que cambiemos y la manera es mirar. Quiero que pienses en este texto. Dice Efesios 4:31. Líbrense de toda amargura. ¿De cuánta amargura? No escucho, iglesia. ¿De cuánta amargura? De toda. Pablo está ya terminando la carta y dice, líbrense de toda amargura. Suena un poco ambicioso, ¿no? Y además de eso dice, y de toda furia, y enojo, y palabras ásperas, y calumnias,
y toda clase de mala conducta. O sea, líbrense de todas las sombras. Líbrense de toda clase de mala conducta. Pablo les nombra 4 o 5 porque era un gran maestro y daba ejemplos, pero termina diciendo, vamos a hacer corta esta carta, líbrense de toda mala conducta. ¿De acuerdo? Acorten todas las sombras. ¿Cómo lo van a lograr? Así termina el capítulo 4. ¿Cómo empieza el capítulo 5? Los capítulos saben que fueron algo que se agregó después. La carta era toda una carta completa. Nadie escribe una carta con capítulos, ¿no? Salvo alguien muy ordenado. Pero dice Pablo en el capítulo 5, verso 1, sed pues, ¿qué cosa? Imitadores de Dios. ¿Cómo qué? Como hijos amados. Líbrense de toda mala conducta. Acorten todas las sombras de su vida. ¿Cómo lo vamos a hacer, Pablo? Sean imitadores de Dios. ¿Qué hace un imitador para imitar bien? Dígalo, Walter. Mira. ¿Qué hace un imitador para imitar bien al que tiene que imitar? Mira. Estudia. Mira cómo actúa, mira cómo responde, se preocupa de conseguir información, quiere saber cómo reacciona frente a esto, cómo actúa, cómo se sienta, cómo se para, cómo camina, cómo habla, cómo se apoya. Sean imitadores. Pablo está diciendo, ustedes tienen que despojarse de todas las sombras. ¿Cómo lo van a hacer? Imitando. Cuando perdonamos, no estamos siguiendo un sermón de 5 beneficios del perdón. Entonces, no. Cuando perdonamos, estamos siendo imitadores de aquel que perdona, porque lo hemos visto. Cuando somos generosos no es porque nos dijeron los 3 beneficios de la generosidad, no, es porque vimos la generosidad en Él, imitamos al generoso. Todo lo bueno que hacemos nosotros es por imitación. Por eso a Dios sea la gloria. Porque imitamos al perdonador, imitamos al manso, imitamos al bondadoso, imitamos al que es puro, imitamos al que es verdadero, imitamos al que ama a sus enemigos. La vida que nosotros tenemos que llevar es una vida de imitación. ¿Cómo pues podremos imitar a alguien que no buscamos? ¿Cómo vamos a imitar a alguien al que no estamos interesados en conocer? No podemos imitar solo por leer algunas instrucciones. Tenemos que pasar tiempo, tenemos que conocer, tenemos que entrar y ver. ¿Amén, iglesia? Quiero que inclines el rostro un momento. Ahí como estás, quiero que pienses en lo que dice Pablo. Sean imitadores de Dios como hijos amados. Imitadores como hijos. Podemos imitar a Dios porque somos hijos. Porque tenemos ahora la naturaleza de Dios en nosotros. Podés imitar a Dios porque tenés la naturaleza de Dios. No sos un pecador tratando de imitar a Dios. Sos un hijo que tiene ADN santo, puro. Tiene el Espíritu Santo, tiene la capacidad de vivir como el Padre. Dios nos dice, sean imitadores como hijos. El hijo ve cosas que su padre hace y pueden parecerle difíciles, pero sabe que un día puede hacerlo. Sabe que un día va a poder lograrlo. Porque sabe que la misma genética del padre está en el hijo. Y dice, sean imitadores como hijos. Y Pablo agregó, amados. Imiten a Dios con confianza. Imiten a Dios sabiendo de que Él los va a ayudar y que aun cuando se equivoquen en la imitación, Dios los va a volver a ayudar y los va a volver a levantar y les va a volver a enseñar, porque son hijos amados. Tenemos su naturaleza. Él es nuestro Padre, tenemos confianza. Pero tenemos que descubrir nuestra cara, tenemos que ir delante de Dios con toda humildad y decir, Señor, yo quiero ser transformado. Ahí donde estás, yo te animo que empieces a orar, que
empieces a pedirle a Dios que te ayude, que Dios vuelva a tu corazón y que Dios vuelva a tu estilo de vida la prioridad por entrar en su presencia. No como algo místico, sino como ese tiempo donde te expones a Dios, leyendo las Escrituras, no para ver cómo hoy solucionas el problema del día, para conocer a una persona, la persona de la cual hablan las Escrituras. Que vayas a tu discipulado, que vengas el domingo a la iglesia, que vayas el sábado a tu actividad, no para juntarte con este o con aquel, sino que el desvelo de tu corazón sea: quiero conocer a la persona de Jesucristo. Señor, ayúdanos a que esas sombras demasiado largas empiecen a acortarse. Perdón por pasar tantos años con esas sombras demasiado largas. Perdón, Señor. Perdón por haber naturalizado, por no haber visto la gravedad de esas sombras tan largas en nuestra vida. Perdón. Pero hoy abrazamos tu forma, Señor. Hoy abrazamos tu manera de cambiar, Señor. Y hoy entendemos que cambiar es entrar en tu presencia, mirarte cara a cara, con sinceridad, con un corazón honesto y decirte: Señor, yo quiero que me transformes en esa imagen que estoy viendo. Quiero que me pase lo mismo que el apóstol Pedro. Quiero que me pase lo mismo que a Isaías, lo mismo que a Juan. Quiero que me reveles tu gloria y al verte a vos en gloria pueda ver mi verdadera condición. Cosas que las personas de a mi lado ven y yo no veo. Cosas que los demás están orando para que yo vea, pero todavía no puedo ver. Señor, yo sé que en tu presencia lo voy a ver. Yo sé que en tu presencia lo voy a ver. Y cambiar no será un deber que cumplir, será una necesidad. Vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar al Señor. Y yo confío que el Espíritu Santo va a ir generando en nuestro corazón esa convicción de que hay sombras demasiado largas en nuestra vida. Y que nos va a mostrar cuáles son esas sombras. Y que nos va a ayudar a cambiar. Te amamos, Señor. ¿Puedes empezar a darle gracias a Dios? ¿Por qué tenemos esperanza de cambiar, pastor? Porque Él abrió el camino al lugar donde todos los cambios ocurren. ¿Por qué tengo esperanza de que esas sombras desaparezcan de mi vida? Porque Él pagó el precio para que entremos al único lugar donde las sombras se desvanecen para siempre. Porque tenemos acceso a esa luz admirable. Porque tenemos acceso a ese trono de gloria. Los adictos pueden cambiar. Los promiscuos pueden cambiar. Los rebeldes pueden cambiar. Los quejumbrosos pueden cambiar. Los desobedientes a los padres pueden cambiar. Los inmorales pueden cambiar. Toda sombra, por larga que sea, puede desaparecer y ser puesta bajo tus pies. Porque Él compró con su sangre la entrada al lugar donde la transformación se produce. Te adoramos, Rey. Gracias, gracias, gracias por abrirnos el camino. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. De tus pies, tú eres el más grande de los hijos de los hombres. Tu reino es eterno para siempre, tu dominio nunca acaba y permanece siempre fiel. La tierra es el estrado de tus pies, tú eres el más grande de los hijos de los hombres. Tu reino es eterno y para siempre, tu dominio nunca acaba y permanece siempre fiel. Al Rey rendimos toda gloria, al Rey rendimos majestad, al Rey rendimos toda gloria, al Rey, al Rey.
rendimos al Rey, al Rey, rendimos toda gloria. Rendimos toda Señor, queremos pedirte perdón esta mañana. Perdón, Señor, por la hora en la que estamos, por lo avanzado del día, Señor, y por esas sombras demasiado largas. Te pedimos perdón, Señor. Perdón por no haber visto la gravedad de que pasara el tiempo y esas cosas siguieran en nuestra vida. Yo quiero pedirte por aquellos que han estado resignados y frustrados porque han intentado cambiar tantas veces, tratando de seguir consejos humanos, tratando de apoyarse en su propia determinación y fuerza de voluntad, pero esas sombras apenas se movían a algunos grados. Señor, oro para que en esta mañana hables a mis hermanos, hables a mi propia vida y que nos puedan mostrar que los cambios no van a venir de esa manera, que podamos, junto con el apóstol Pablo, unirnos a esa declaración de que todos podemos mirar a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Dios y ser transformados a esa misma imagen. Señor, ayúdanos a querer cambiar, pero no por nuestro esfuerzo humano, sino por mirar. Ayúdanos porque sabemos, Señor, que mirándote a vos, creciendo tu luz en nuestra vida, las sombras van a retroceder, porque la luz en las tinieblas prevalece, la luz en las tinieblas vence, y confiamos en que tu luz va a vencer todas nuestras tinieblas. ¿Alguien puede decirme amén esta mañana? Confiamos que tu luz va a vencer nuestras tinieblas. No será mi determinación, no será mi fuerza de voluntad, yo solo miraré a aquel. Yo solo contemplaré al Santo. Yo solo aprovecharé la gracia de la invitación de Dios a la presencia de su gloria y seré transformado de gloria en gloria a la imagen del Hijo de Dios. Señor, queremos ser imitadores. Queremos ser imitadores. No queremos ser obedientes a una regla de valores morales. Queremos ser imitadores. Queremos verte, queremos escucharte, queremos conocerte, queremos contemplarte, queremos estar cara a cara contigo y entonces seremos transformados. No queremos ser un pueblo que solo sigue un conjunto de reglas. Queremos ser un pueblo que cuando lo veas el reflejo de tu Hijo Jesucristo. Que veas un montón de hijos e hijas que no son gente moralmente sana, hombres y mujeres que imitan al Santo, hombres y mujeres que imitan a aquel de quien dijiste en aquel Jordán que tenés complacencia. Queremos ser imitadores, Señor. Te pedimos perdón por nuestras distracciones, te pedimos perdón por nuestra confusión, te pedimos perdón por nuestra carnalidad, te pedimos perdón por tantos días y tantas veces que la invitación a tu presencia, la invitación al lugar donde los cambios se producen, fue rechazada por nosotros porque encontramos otras cosas más interesantes. Perdón, Señor. Oro, Señor, para que venga un tiempo donde las puertas de las habitaciones se cierren, las rodillas se doblen, las caras se sinceren, los rostros se quiten el velo y digan: Señor, acá estoy. Ni siquiera sé lo que tengo que cambiar,
pero en tu luz veré la luz. En tu gloria veré mi condición. En tu santidad veré mi inmoralidad. En tu pureza veré mi condición y necesitaré cambiar. Sé que esos padres van a ser cambiados ahí. Sé que esos rebeldes van a ser cambiados ahí. Sé que mi vida va a ser cambiada ahí. Sé que la inmoralidad va a ser cambiada ahí. Señor, invítanos por medio de tu Espíritu Santo. Llámanos por el Espíritu Santo a tu presencia, a contemplarte. Queremos conocerte más. Queremos conocer tu corazón. Queremos contemplarte, Señor. Quiero verte más, Señor. No hace falta una canción ahora. Puedes abrirle tu corazón a Dios. Te quiero conocer. Te quiero conocer. Te quiero ver. Alumbra mi oscuridad. Alumbra mis tinieblas. Te amamos, Señor. Santo, 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 santo. Empezar a cantar lo que estás viendo ahí en la presencia de Dios. No te crees que es tu mente solamente. El Espíritu Santo te está mostrando atributos de Cristo. Santo, hermoso, puro, Hijo amado, fiel, verdadero. Santo, 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 santo. Mientras adoras a Dios, Él te va transformando. Mientras adoras a Dios, Él te va cambiando de adentro para afuera. Santo, santo, santo. Cambia nuestros apetitos, cambia nuestros deseos, cambia nuestras formas de pensar. Santo, 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 santo. Nos acercamos con confianza, Señor. Gracias por tu palabra y gracias porque lo mismo que vivió Isaías y que vivieron Juan y Pedro, lo mismo que vivió Saulo cuando se encontró con tu gloria en el camino y nadie tuvo que decirle que merecía ser servido. Él dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Lo mismo que experimentó Él podemos experimentar nosotros. La misma clase de perdón que dio a Esteban mientras lo apedreaban podemos dar nosotros si vemos los cielos abiertos y al lado tuyo a Jesucristo el Santo. Podemos vivir como vivieron si vemos lo mismo que ellos vieron. Señor, gracias, gracias, gracias. Ayúdanos a mirar, ayúdanos a buscar. Te amamos, Señor. Gloria, Señor. Santo, santo, santo. Adora un momento más al Señor ahí. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. El fin de la frustración. El fin de la frustración de no cambiar año tras año. El fin de la frustración está en una persona. El fin de
de la frustración, el fin de esa sombra que te perseguía durante tantos años está entrando en un lugar donde la gloria del Uno, la gloria del Hijo, imparte algo en tu corazón y no vas a poder hacer otra cosa que cambiar. No podrás dejar de ver a la luz que has visto en ese lugar. Gracias, Jesús.